Del MRU, a ver, el tema 1 yo lo había hecho, a ver si nos dio lo mismo. A ver, el MRU, el primero era de encuentro, ¿no? Sí, encuentro era. Que eran unas naves. Exactamente. ¿Qué tiempo Sí. te dio? Ay, me dio un montón, me dio como 2 Sí, millones. a mí también. Yo lo pasé a horas y me dio 500 horas, 500 como algo. Ok. Pero sí, me dio un número muy, muy grande. 2.999.998, no sé, un poquito más. Esto A sí. mí el resultado final me dio 1.802.075,82 segundos. Mirá, para que ahí te paso la foto. Así la mirás. De mientras. A ver si te das cuenta dónde. No, ¿Le sumaste el tiempo? no. Fíjate, a Ah, ver. no, sí. Sí, sí, sí. El tiempo que eran los 15 minutos. Yo lo pasé a segundos. 3, 7. Bueno, ahí justo salió medio cortado a un lado, pero... No. Yo lo que hice fue sumarle los minutos a la primera nave. Los Sí, 15 sí, minutos. Vos hiciste lo mismo. sí. Y pasaste a metros por segundo la velocidad de 2500. Exacto, que me Bueno, daba 694,4. igual la diferencia es muy, o sea, es muy poca. 1.800.000. A mí, fíjate que como que la última cuenta me queda eso que es 299 veces número gigantesco. Ah, pero acá creo que no lo seguí porque Ah, ¿lo dejaste en algún punto ese? Sí, lo Bueno, dejé acá. ahí está. Sí, lo dejé porque me dudaba mucho, tipo, de que me dé tan Claro, grande. Y lo sí. dejé como estaba. Y me Bueno, faltó decirlo, así que nada, ahí lo hago. claro, compararlo a ver si nos da lo mismo. Ojo, por ahí yo le pifié en algún número, pero a ver si nos da por lo menos bastante parecido. ¿Me Eh, bajas un segundo? sí, dale, dale. Bueno, Ahí está. Y el 2 el del mismo examen. el 2 me dio 1.332. 1.332. ¿Qué cosa? Porque primero te pedía un Mentira, tiempo. es verdad, es verdad. Perdón, me dio Sí, 5.000 segundos. 5.000 segundos. A mí me dio 30.000. Era 600 dividido 0,02, ¿no? ¿No era 100? Te dicen recorrer 6 cuadras y te aclara 100 metros cada una. Ahí está, por ahí la diferencia. Sí. Y entonces, cuando me diga eso, directamente pongo los 600. Tal cual, sí, sí, sí. Ahí como que Ah, entre paréntesis te aclaró cuánto valía cada cuadra, ¿viste? y, Eh, bueno, entonces el otro me dio. Ah, no, ¿cuánto te dio el otro? ahí te lo paso, para que te paso también así por foto. Bueno, igual bien, porque no, solo me confundí en eso, pero lo No, que no, me di. lo planteaste bien. O sea, solo fue la diferencia en la distancia. ¿Ves que ahí te da? Ahí se mandó. Fíjate que ahí te da 600 dividido 0,02. Y la parte B, digamos, a mí me dio
1130,4. 1130,4. Sí, yo saqué el tiempo en horas, porque ese es el que te decía que caminaba desde las 2:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. ¿Y cuánto era ahí? 18 horas, 18 horas con 30 minutos, ¿no? ¿Te dio? ¿Por qué puse 15 y medio? ¿Qué cuenta saqué? Acá por ahí saqué yo cualquier cuenta, ¿viste? Te dije por ahí yo me equivocaba. Pero, ah, bueno, ¿y ese cuánto te había dado? Te tiene que dar, si a mí con 15 horas y media me dio 1130, vos te tiene que haber dado más. A mí me dio 1332. Claro, no, no, el tuyo está bien, seguro. Sí, sí, por la diferencia de horas. Sí, sí. Porque, tipo, las horas de 2:30 a las 6 eran 18 horas con 30 minutos. Mm. Y pasé los minutos a horas, que me daba 0,5, y de ahí me A daba 18 segundos lo y lo pasaste. pasé. Claro. Entonces, No, yo saqué mal ahí una cuenta. Yo saqué mal ahí una cuenta del horario. No sé qué hice. Pero bueno, no, el tuyo es el que está bien. Perfecto. Después el tercero era el de también velocidad te pedía, uno te pedía tiempo y después velocidad. El tiempo me dio 3,57 horas. no. Bueno, estamos como haciendo cualquier. Soy un desastre. A ver, Porque te daba en metros la distancia. sí, 12,51 kilómetros. 12.510. ¿Qué hice yo? Lo anoté como 125. Ahí está. Yo te cuento, si esta cuenta Sí. la hice hoy, hoy doné sangre y estoy retarada porque me desmayé. A ver si Ay, esto. Sí, sí, sí. A ver, 12.510 dividido 1000. 12,5, está bien, dividido 35, 0,35 te da en horas. Sí, bien. Déjalo ahí, por favor. Gracias. Después tenés el B, ahí te dio 5,21. no. 12.510 dividido 2.400, hice yo. 2400, yo pasé los minutos a horas. Ah, bueno. Ah, y lo dejaste en kilómetros, el dato. Sí. Ah, está bien. Mi respuesta era en metros por segundo. Está bien, está bien. Listo, está Ah. bien. Bueno, una bien. ¿Y el 4? El 4 no lo hice y no sé por qué, lo dejé incompleto, me voy a fijar. El 4 Porque, es confuso, porque el 4 te dice, si la luz en el vacío viaja y te da, que son casi 300.000 metros, 300 millones, y Júpiter se encuentra a 35 minutos luz, esa es una distancia. Vos acordate que año luz, viste, es una medida de distancia. Entonces, vos ahí lo único que tenés que hacer, la velocidad no te influye, sino que lo tenés que pasar ese año luz a kilómetro y metro. sí, pero Es confuso como igual, era, porque te tira la velocidad y... sí, entonces, a ver, para que me... Sí, ahí, espera que ese lo resolvemos. Ah, bueno, mejor. Sí. Igual, si querés, planteémoslo, porque total, hay No, no, ejemplos. claro, solo anotate digamos, los Sí, sí, datos. total. Sí, sí. Eh, Igual yo estaba viendo y nos quedan nada, 2 o 3 ejercicios nomás y de hecho los de dinámica ya los terminamos casi todos, ¿no? Sí, sí, faltan algunos, pero estoy viendo una prueba de dinámica. Es esta. Después la voy a hacer igual. Cualquier cosa igual. Vos probás de hacerla, cualquier cosa me mandás un WhatsApp y lo comparamos, no hay problema. Dale.
Ahí lo escribí, no sé por qué se fue. Ahí está. Bueno, un año luz es esa distancia, 9,46 por 10 a la 12. Y a vos te decía que tenías 35 minutos luz, o año luz, como te decía, 35 minutos luz. Entonces, nada, haces una regla de 3 simple. Si un año son 9,46 por 10 a la 12, tendrías que calcular cuántos minutos tenés en un año, haciendo 365 por 24 por 60, y ahí hacer el pasaje. ¿Me entendés? ¿Cómo? Vos, si querés hacer una regla de 3 simple, Sí. acá te va a convenir, para poder comparar, pasar el año luz, paso el año a minutos. Entonces vos haces 365 días por 24 horas por los 60 minutos que tenés en cada hora, ¿no? Ahí vas a tener la equivalencia de un año en minutos, ¿sí? Entonces ahí podés hacer la regla de 3 simple. Vos decís, bueno, si tantos minutos corresponden a 9,46, claro, 9,46 por 10 a la 12 kilómetros, que es lo que tenés en un año de distancia, en 35 minutos, ¿cuánto? Yo te anoto acá lo que me dio, así después cualquier cosa lo comparás si querés. Genial. 6,296 por 10 a la 8, porque ahí te pide que uses kilómetro y metro. Esto me dio en kilómetros. Y esto me dio en metros. Lo mismo, pero por 10 a la 11. Y ahí lo que yo te decía que por ahí es medio confuso, es que la velocidad ahí no te influye, porque no, solo te está preguntando la distancia entre la Tierra y Júpiter. No es que te está... ¿Y qué vendría a ser eso? ¿XF? No, es que ya te la da. Vos fíjate que ya te la da, porque te dice, Júpiter se encuentra a 35 minutos luz de la Tierra. Te dice, ¿cuál es la distancia entre la Tierra y Júpiter? El año luz es una medida de distancia. Y yo me fijé, ¿viste? Me quedé pensando, y en los que a nosotros nos había dado en la guía, te daba la velocidad, te daba una distancia, y por ahí te decía cuánto tarda en llegar. Sí, no hacía con las distancias. Claro, entonces, si te dice cuánto tarda en llegar, ahí sí pones posición, como vos decís, este dato, por ejemplo, para despejar el tiempo. O sea que tenía que despejar en este. No, en este simplemente es reemplazar el dato que vos conocés de año luz, pasarlo a 35 minutos luz. Porque la pregunta es, si la luz en el vacío viaja y te da esa velocidad enorme, y Júpiter se encuentra a 35 minutos luz de la Tierra, ¿cuál es la distancia entre la Tierra y Júpiter? Expresada en kilómetros. Y lo que confunde es que un año luz es una medida de distancia. Vos fíjate que nosotros lo expresamos en kilómetros, ¿sí? Entonces, ahí ya te está dando el dato de la distancia, porque te dice, Júpiter se encuentra a 35 minutos luz de la Tierra. Sí. Bien, entonces, esa distancia, si vos sabés cuánto vale un año luz, lo pasás a 35 minutos luz. Y la velocidad no la usás, o sea, es como que está de más. ¿Sí? Porque solo te pide distancia. Estoy buscando acá en la guía, la primera, la que tenía lo de MRU, para que veas que había un ejercicio que tenía ese dato, pero te pedía, ¿ves? Por ejemplo, fíjate
el 3, no sé si tenés por ahí a mano la guía de cinemática. Fíjate, el 3 te dice, la luz en el vacío viaja a, bueno, la misma velocidad, casi 300.000. Dice, si la distancia entre la Tierra y el Sol son 149,6 millones de kilómetros, ¿cuánta tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra? ¿Sí? Entonces, ahí te está preguntando cuánto tarda, no es que te está preguntando la distancia. Claro. Por eso ahí nosotras hicimos la ecuación de MRV, que era posición igual velocidad por tiempo. Y ves, por ejemplo, la 4, que también te tira el dato de año luz, y qué más. Y una velocidad te dice cuánto tarda. ¿Entendés? Ahí te pide averiguar un tiempo. Y sin embargo acá te la da directamente, solo que lo tenés que convertir, lo tenés que pasar en la prueba. ¿Sí? ¿Queda claro o no? ¿Sí, no? Entiendo. ¿Sí? Entiendo, pero en realidad lo que me pide es algo que ya tengo. Claro, es como que él ya te lo da, solo que te pide que lo pases, porque vos solamente te dice, ¿cuánto es que te dice? 35 minutos luz, ¿entendés? Entonces vos Sí. tenés que, eso por ahí te lo puedes anotar en la hoja de fórmula, yo creo que no te va a decir nada, que te anotes esta equivalencia de un año luz, ¿sí? Sí. Como para, nada, si te tira algún ejercicio con esto, que ya sepas a cuánto lo tenés que convertir, o sea, con qué parámetro tenés que tomar, ¿sí? A cuánto equivale. Y después, ese era el 3, no, el 4. Bueno, y el 5 era el del gráfico, ¿lo pudiste interpretar ese? Sí, pero no lo hice, seguí con los ejercicios. Bueno, pero con ese no tenías mayor problema. No, pero Pero, no tenía problema. Pero viste que lo habíamos, que en la prueba estaba planteado así que te mostré. sí, como el tema 2, digamos. Ajá. Sí. Nada. No, nada, lo voy a hacer después, pero nada, justo seguir con los ejercicios. Bueno, ojo con este, porque ahí está, ¿ves? Fíjate acá, que acá lo que vos vas a tener que interpretar van a ser posiciones y tiempos, ¿sí? Por ejemplo, de dónde parte inicialmente, porque es como, no te lo da separado como acá, a eso me refiero. Acá te lo da todo junto. Entonces vos lo que le vas a tener que decir, por ejemplo, que la posición final del primer tramo, esta primer línea, ¿sí? Es la posición inicial de la segunda, y así. Sí. Así, eso. Así que bueno. Bueno, ¿qué querés que hagamos? ¿Querés que hagamos alguno más de los que quedó de dinámica? ¿O que veamos alguno de alguna prueba? No sé, lo que vos me digas. No sé si hiciste los de MRV. No, ¿querés comparar los resultados? Sí. Bueno, no los hice, pero después los hago y te los paso. Si no, los hacemos ahora, como quieras. No, bueno, dale, hagamos eso. Te los paso después. Sí, Dale. porque bueno, para no perder tiempo. No, obvio, sí, sí. Bueno, dale. Decime. Bueno, sigamos con los de dinámica. Bien, ¿en cuál nos habíamos quedado? ¿Te acordás? ¿El 30 puede ser? ¿O 31? Sí, en el 30 creo. Bueno, el 30 no lo llegamos a hacer, me parece que hicimos 29, puede ser, hasta el 29, tengo escrito acá. Acá. No, sí hicimos el 30. Bueno, y tenemos 31, la que tengo acá la guía.
Bueno, a ver. El 31 ya te daba también ángulo. Te decía tiene una masa de 94. Y y vos tenías algunos en el medio para hacer. ¿Cómo fueron esos? Sí. ¿Te salieron bien o te Tenía costaron? 31, 33, Sí. el 32 y el 33. Y unos del... ¿Cuál es De, más? de los anteriores por ahí. Sí, tenía de... ¿Dónde está la idea? Ah, Entonces, tenía también el 27 y el 28. ¿y te salieron? El 27 sí me salió, sí, pero el 28 no me salió. El 28, ahora ya te digo cuánto me dio a mí. 24, para que lo tengo acá. 26, 27. El 28 a mí me había dado, viste, te pedía dos fuerzas. A ver, te pedía coeficiente de roce. ¿Te dio 0,12 a vos el coeficiente? No. Porque a mí me había dado 0,12. Y me parece que en este decía 0,6 la respuesta, pero lo hice de 1000 modos y siempre me daba, sí, 0,06. Y siempre me terminaba dando lo mismo. No. ¿A dónde te quedaste en ese, en el del 28? A ver, lo hice la semana pasada, sí. A ver, la semana pasada, esta digo. Sí. ¿Qué decía este? El 28 te dice una silla de 15 kilos. Ese. No, no sé qué dice. Bueno, a mí ese, y lo hice 1000 veces, el resultado del coeficiente me dio 0,12. Después, si intentás hacerlo de nuevo, fíjate que si a los dos nos termina dando lo mismo, puede que por ahí que esté mal ahí, no sé. Pero bueno, nada. ¿Lo podemos hacer este? Sí, sí, dale. Sí, sí. Dale. Bueno, acá te anoto lo que te decía, justo te iba a anotar esto. Recordar en punto 5 de MRU, esto que te decía, que posición final de 1 será posición inicial de 2 y sucesivamente. Para que expliques el gráfico, ¿está bien? No más, como para que te acuerdes. Bien, bueno, entonces acá el 28 te decía, una silla de 15 kilos estirada con una fuerza de 50 newtons, que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Si la aceleración de la silla es de 1,25, ¿cuál es el coeficiente de roce? Bueno, vos tenés que la masa son 15 kilos. La fuerza es igual a 50 newtons. El ángulo, vamos a ponerle 60. bien, 60 grados. Y aceleración es igual a 1,25. 1,25. Bien. Bueno. Vos ahí tenés que sacar una fuerza porque tenés que llegar a calcular el coeficiente de roce, ¿no? Te pedí así. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cuál es la fuerza en X, ¿sí? Con la que es tirada el carrito? Acordate que, o la silla. Acordate cuando tenías fuerza en X, vos hacías F por el coseno del ángulo. ¿Sí? Cuando tenías ángulos siempre los descomponías. Entonces hacías F de X es igual a 50 25. 25 te da, sí, coseno de 60, sí, 25. Bien, esto es 25 newtons, perfecto. Y después te daba el dato de la masa, por lo que podías sacar el peso. El peso era 15 kilos por 9,8, vamos a poner, metro
sobre segundo cuadrado. Bien, 147 newtons. Bueno, entonces, otra cosa que, a ver, vos tenías que calcular, ¿te acordás cuando tenías una aceleración? Era la fuerza por la aceleración. Sí. Espera que acá corroboro si hice bien una cuenta. Me da 31. A ver ahí. Yo lo hice así. Ahí hice otra cuenta, a ver si había hecho algo mal. Masa por aceleración. La fuerza va a ser igual a 15 kilos por 1,25 metros sobre segundos cuadrados. Bien, hasta ahí llegamos todo a lo mismo, ¿no? Eso me da un 18,7. Sí, es verdad, me dio eso. 18, bueno, 75 incluso, si querés. Claro, me Ahí dio está. eso. Bien, entonces ahora nosotras teníamos que hacer la resta entre la fuerza de X y F para sacar la fuerza de roce. ¿Te acordás? Claro, eso no me acordaba. Hacíamos fuerza de roce es igual a la fuerza de X menos fuerza. ¿Sí? Y ahí nos daba fuerza de X 25. Acá puede que esté el error. Déjame probar una cosita. F menos Fx va a ser 18,75 menos 25, ¿no es cierto? 25. Bien, dividido 174. No, me sigue sin dar, no importa. Lo que hacemos es la fuerza menos la fuerza de X, ¿sí? O sea, la fuerza que vos harías menos la fuerza de X, que es la que terminás, o sea, vos tenés la fuerza que vos harías, que es la de la aceleración, ¿sí? Pero si no tuvieras ángulo, pero como tenés ángulo, le tenés que restar esta fuerza que te da con la aceleración. ¿Bien? Ajá. Eso es lo que te va a dar la fuerza de roce. Esta fuerza de roce te termina dando, F valía 18,75 newtons menos 25. ¿Sí? Te da, acá la saqué, se me borró. 18,75 menos 25, menos 6,25. ¿Sí? Sí. Bueno, newtons. Ahora, ¿vos qué sabés? Que la fuerza de roce es igual a la constante de esta dinámica por la normal, el coeficiente por la normal, ¿sí? Si vos tenías, bien, ahí despejás. El tema es que si vos tenés un plano inclinado, ¿qué tenías que hacer con el peso? Porque acá te dice 28, una silla estirada con una fuerza. No, lo puedes igualar directamente, porque el ángulo es solo de la fuerza. Igualás el peso a la normal. ¿Está bien? Ajá, sí, eso sí. Bien, peso igual normal. Entonces, si vos sabés que la fuerza de roce es menos 6,25 newtons, esto es igual al coeficiente por 147 newtons. ¿Sí? Y acá 6,25 dividido 147 a mí me da 0,04. ¿Viste? No me da 0,06. A ver, menos 6, 25. No sé si será una diferencia de decimales cuando calculamos, por ejemplo, acá el peso. Por ejemplo, si vos haces 15 por 9,816, te da Sí, me da 0,04. Claro, ¿ves? Entonces yo no sé, a ver si lo hacemos así. Sí, me sigue dando 0,04.
Yo hice varias cuentas y no logré que me diera 0,06. Por eso, no sé si es una cosa de decimales, que puede ser por el del coseno, y que acá ya nos dé un poco más que 25, pero bueno, el procedimiento es este. Joya. ¿Sí? De hecho, mira, acá ves que tenés el menos para la fuerza de roce. Si vos vas a igualar, acordate, el peso y la normal, acordate que el peso vos la tenías hacia abajo, ¿sí? Y la normal hacia arriba. Por ende, vos podés decir, por ejemplo, que el peso es negativo por el sistema de referencia y la normal positiva, o al revés, como vos quieras. Es por eso que si el tipo en algún momento, perdón, profesor, te hace justificar por qué le pones al coeficiente positivo, ¿sí? Primero que claro, los coeficientes no suelen llevar signos, pero lo que le puedes aclarar es cómo puedo considerar por sistema de referencia menos, por ejemplo, 147, ¿sí? Porque lo consideras como negativo, ¿sí? La normal, se simplificarían los menos, ¿sí? Los negativos. ¿Está bien? Ok. Igual vos siempre le podés sacar tranquilamente el signo cuando es coeficiente, no hay problema. Bien. Ok. Así que bueno. Bueno, es el 28. Y después el 29, ese lo habíamos hecho, lo habías podido hacer. El 29 lo hicimos, el Bien. 30 también, y el que no hicimos fue el 31, el 32 y el 33. Bueno, 31. El 31 era como muy parecido a este. Te dice, un escalador de 94 kilos está bajando una pendiente de 86 grados con una aceleración de 0,25 metros sobre segundos. ¿Qué fuerza hace la soga cuesta arriba sobre el escalador? De hecho, lo hice Sí. y ahora me dio 31. Ah, pero no. Pero a mí me dio 895, pero me daba con coma 4. No, está perfecto. Lo hiciste re bien. Sí, sí, a mí me dio 42. Bueno, nada. No. Joya, joya. Vos Bueno, fíjate, esas pequeñas diferencias son con los decimales, porque vos por ahí haces, no sé, un ángulo en la calculadora y te da algunos decimales de más, eh, o 9,8, ¿viste? Pero sí, eso está muy bien, déjalo así. ok. Igual, a ver, ¿qué hice acá? Menos fuerza. ¿Qué? A ver, ¿cómo Sí. era la pregunta? 31. Te dice, ¿qué fuerza hace la soga cuesta arriba sobre el escalador? Hicimos la de Px es igual a P por seno. Claro, está bien. Acordate que con el peso siempre es al revés. O sea, el peso en X es por el seno y si tuviera fuerza en X es fuerza por coseno. ¿Está bien? Sí. Bueno, Y pero de te ahí, salió. y de ahí ¿qué hiciste? Tipo fuerza. Para I, peso de I, para peso de I. ¿Cómo empezó de ahí? Claro, vos que me estás diciendo peso, o sea, vos hiciste peso de X igual al Sí. peso por el coseno del ángulo, ¿no? Ajá. Sí, sí, Bien. sí. Y para peso de I, vos Ujú. hiciste peso, pero, perdón, al revés, acá es el seno, seno para X y coseno para Y. ¿No es cierto? Hiciste eso. Ajá. No, de hecho no hice eso. ¿Qué hiciste? A ver. Hice solo peso de X y Con el seno. por peso por ¿Está seno, que me bien? daba 918,9, pero no hice peso ahí. Es que no hace falta en realidad. Yo como me dijiste en I que hiciste, pensé lo habías calculado también. Ah, No lo necesitas. Si a vos te dijera que el tipo está subiendo verticalmente,
ahí sí lo calculás, pero a vos te dice que va en una soga, por eso yo te decía, a veces te conviene hacerte este grafiquito, entonces vos tenés a la persona, suponete es ese cuadrado, y vos tenés la soga, te dice que está subiendo, ¿no? Decía, estaba subiendo, bajando. Vos tenés el peso de X, ¿sí? Y la soga. ¿Está bien? El peso de Y que vos tengas en dirección vertical acá no te va a influir, porque él se está moviendo en lo que para vos es X, que es esta pendiente inclinada. ¿Está bien? Así que, de hecho, peso en Y lo podés sacar tranquilamente porque los datos lo tenés, pero no te influye. Ah, ok. Así que sí, Pero, súper bien. pero después de hacer peso en X, ¿qué hiciste? Saqué peso en X y después saqué la fuerza Ajá, y con la aceleración, claro. listo. Sí, sí. Pues, Con la aceleración de 0,25. porque como para probar yo había hecho pesos igual a masa por gravedad para probar, no sabía qué iba a pasar, pero no entendía por qué lo hice. No, es que el peso lo hiciste, ¿eh? O sea, peso igual a masa por gravedad, vos lo hiciste y lo usaste Sí. acá. ¿Entendés? Ah, es verdad, tenés O sea, vos razón. lo hiciste y lo usaste acá. Lo que te Tenés dice razón. que acá daba, te daba, me había dado 936, creo. Sí, 936. Que eso también te varían un poco los decimales, Sí. pero lo usaste acá. Ah, es verdad. Este es el Es que paso que como lo tengo desordenado, no entendía qué había hecho. vos hiciste esto, peso en X, Sí. que es el de Ajá, y de arriba, ahí el fuerza. coseno, por coseno del ángulo. Y después sacaste la fuerza como Exacto. masa por aceleración. Y listo. Bueno, y Ujú. los restaste después. Exacto. Pero bueno, no, lo hiciste bien. Ah, listo, joya. Perfecto. Bueno, y el 32 es, ¿con qué aceleración baja? Un esquiador de 76 kilos, una pendiente de 67, tiene un rozamiento de 300 y se impulsa pendiente abajo con una fuerza de 250. Ese lo No, habías, no lo hice, no. no lo arrancaste. Bueno, No, vamos con ese. no. Vos tenés 76 kilos, después tenés, ¿qué más? El ángulo que es de 67 y tenés, ¿qué más? Un rozamiento de 300 y una fuerza hacia abajo de 250 newtons. Bien, bueno, acá va a ser similar, solo que ahora va hacia abajo pero con una fuerza. O sea, vas a tener. Sí. Bien. Tenés el peso en X, ¿sí? La fuerza con la que se impulsa hacia abajo, porque dice eso, que va hacia abajo, y la fuerza de roce en dirección contraria, ¿sí? Esa fuerza de 300 newtons. La pregunta es, ¿con qué aceleración? Bueno, entonces vos tenés, primero ahí sacas de nuevo peso, porque otra Exacto. cosa, tenés, suponete, esta es F, y la de abajo, la más chiquita, suponete que es peso en X. Así que lo primero que haces es sacar peso en X. Peso y peso en X, ¿no? Esto te va a dar... Sí, 744,8. tal cual. 76 kilos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, 74. 744. 86, ¿cuánto te había dado vos?
8,9. Como 8, bueno, como Ah, listo, 86. está bien, sí, sí, está bien. Bueno, entonces ya tenés newtons. Bien, Sí. ahora el coseno, el seno, perdón, Ajá. siempre me confundo. El peso por el seno de 67. 685,5. Sí, tal cual. Eso es lo único que hice. ¿Hasta ahí llegaste? Sí, bueno, en realidad llegué a más, pero no sé qué hice porque lo taché. Bueno, acá ya tenés el peso en X. Acá vamos a tener que sumar las dos fuerzas, la de peso en X y la F de 250, ¿sí? Y a eso restarle la de roce, porque es la que va ahora en dirección contraria. Entiendo, entiendo. ¿Sí? Ese resultado de fuerzas, nosotras de ahí vamos a despejar la masa. Entonces ahora hacemos La F, aceleración. la aceleración, perdón, te dije, estaba media tonta. Ah. Perdón. Tenés F más peso en X, ¿sí? Menos. Sí, las que van para abajo, menos fuerza de Claro, lanzamiento. exactamente. Esto va a ser igual, viste a lo que nosotras poníamos, sumatoria de fuerzas. Exacto, ajá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, nosotras ya conocemos todo. Tenemos 250 newtons más, ¿cuánto nos dio peso en X? 685. 685,5 menos 300. Bien, esto nos da, vamos a ponerlo así, sumatoria de fuerzas. Tenemos 250 más 685,5 menos 300. 635,5. Bien, bueno, esos son los newtons, la sumatoria. Bien, de acá nosotras vamos a despejar la aceleración. O sea que sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. 635,5 newtons. Mirá, ya le pongo dividiendo los 76 kilos. Eso nos tiene que dar A. Eso me da. ¿Este cuál era? El 32. 32, sí. 32. Sí, nos da bien. 8,3, Sí, 8,36. exacto. Joya. Sí, 8,36 metros sobre segundos cuadrados, la aceleración. Era Bien. bastante fácil. Claro, vos acordate, fíjate que es lo opuesto entre los dos ejercicios. En este vos tenés dos fuerzas que van en el mismo sentido, peso en X y la fuerza con la que es impulsado, como que alguien lo empujó, pensar algo así, como que alguien lo está empujando. Y la fuerza de roce que le está haciendo, bueno, la contra como para detenerlo, ¿sí? Entonces, esa es la que le restás. En este caso. En el otro, a ver si ahí está. En este, acordate de vos lo que habías hecho acá, tenías solo el peso en X y la fuerza de la... tenías acá una soga, si no me equivoco, te decía el 31. Claro. Sí, soga. Exactamente. Y acá los habías restado. ¿Te acordás? Ah, En 31. entiendo. Es que Esa es la diferencia. reayuda a hacer el gráfico. Por Para eso, ubicar que tenés que sumar y restar. exactamente. Vos hacete aunque sea un gráfico simple, ¿viste? Como para Ok, orientarte. sí, sí, sí. Lo que tenés que sumar y lo que le tenés que restar. ¿Sí? Porque de hecho hay algo que no entiendo de las pruebas. Igual Sí. no las hice todavía, pero no la de dinámica, sino la. Ah, bueno, sí, la de Decime, a dinámica. ver si la vemos. Es la misma. A ver. Pero de hecho no entiendo qué estoy haciendo acá. Tipo, esto es lo que yo hice, ¿no? Tipo, estos gráficos así. Sí. Sí. Tipo, no entiendo de dónde salen. Y esa, por ejemplo, ¿cuál es que tenés la fotocopia ahí? Esta es la de dinámica 2, tema 1 es. Dinámica 2, tema 1. Sí, ¿y ese que es para el primer ejercicio? El que tenías ese En gráfico. realidad,
para todos tengo esos gráficos yo. Yo los hago así, no sé, no me acuerdo por qué. Claro, ¿sabés lo que te hace ahí, me parece? Lo que estás haciendo, por lo que yo veo, Sí. estás haciendo la descomposición del peso. Espera que cambio la página. La descomposición del peso, pero como en un solo gráfico, digamos. Me parece, por lo que llegué a ver. ¿Qué tenés? ¿Al perro ahí? Sí. Eh, Sí, no. Porque, porque fíjate que a vos te dice ese ejercicio, el tema 1, te dice una casa de 45.000 kilos sube por una pendiente que forma un ángulo de 30, con la horizontal, con una velocidad constante. Bueno, te dice si el coeficiente dinámico es 0,35, ¿qué valor tiene la fuerza con la que sube? Entonces, para mí, que lo que vos estás haciendo ahí es descomponer la fuerza. ¿Por qué? Porque vos, por lo que veo, pusiste acá el ángulo, por ejemplo, de 30. Exacto, y fuerza de rozamiento la puse para la izquierda. Claro. Y fuerza neta, supongo que es, ¿no? Por ejemplo, vos creo que por lo que vi hiciste eso. Fuerza normal, perdón. Ahí está. Claro, puede ser la normal, porque como te dice, te da el ángulo, puede ser que hayas puesto una de esas. Y acá pusiste, acá abajo, ¿qué le pusiste? ¿FNX? No, P. Peso. Ahí. Fuerza Claro, en peso I. abajo, fuerza normal arriba, fuerza de rozamiento para el costado. Y no puse más nada. Está bien. Lo importante es que vos acá hiciste peso en I o fuerza en I, ¿no es cierto? Para abajo, donde estoy poniendo la flecha, ¿no? Bueno, y normal pusiste para arriba. Claro, normal para arriba y Bien. P para abajo. Bueno, acordate que esto es lo que nosotras hacemos siempre, ¿viste? Cuando hacemos la caja o el cuerpo, lo que sea, que ponemos, por ejemplo, el círculo y que vos las podés igualar. Viste que siempre decimos, podemos igualar, por ejemplo, el peso en I o el peso a la normal. Si vos estás, espera que ahí está, si estás en horizontal, el peso es igual a la normal. Incluso puedes ahí decir lo que decíamos antes. Si el peso es positivo, si el peso es negativo, la normal puede ser positiva, ¿sí? Lo que escribimos cuando hicimos el de coeficiente. Pero el número es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si estás en, ¿cómo se llama? Inclinado, por ejemplo, en plano inclinado, el peso en I es el que va a ser igual a la normal. Nosotras hicimos uno de esos. Después, fíjate, no me acuerdo ahora el número, pero uno de esos habíamos hecho. Eso es lo que hiciste ahí, me parece, en ese gráfico. De hecho, acá ya tengo más, tipo, esto, por ejemplo, al lado del ángulo. Sí. Va sumando, a ver ahí. Claro. Sí, ahí te puso como que algo estaba mal. Bueno. Sí. Fíjate que, por ejemplo, en este te dice cuál es la fuerza neta o cuánto es la fuerza neta, te hace la pregunta en la fotocopia, y cuánto es la fuerza resultante. ¿Estamos en la misma? Dinámica 2, tema 1. Sí. Una casa de 45.000 kilos. Sí, ¿Sí? ¿Es sí. esa? Sí, sí. Bien. Te dice, ¿cuánto es el peso? Vos ahí haces, Sí. bien. Te dice, ¿cuánto es el peso en X? Bien. ¿Cuánto es el peso en Y? Todo eso lo fuiste marcando en ese gráfico vos, me parece. Claro, puede ser. ¿Cuál es la fuerza neta o cuánto es la fuerza neta y cuál es la fuerza resultante? ¿Sí? ¿Cuánto había llegado a ser la fuerza neta y resultante? Ahí en la fotocopia, en la prueba, digamos. ¿La fuerza que me dijiste? Neta, FN habrás puesto. FN.
Y FR te pide después también. Sí, FN. La sumo Ahí con P. está Con bien. la P. Está bien. Después cuando hagas la resultante, vas a hacer, por ejemplo, como hacíamos nosotras, si tenías el peso y tenías además una fuerza, bueno, la sumabas. Acá tenés una fuerza de roce, si no me equivoco. Bueno, te pide que calcules fuerza de roce después, FR, ¿no? Que la haces con el peso Sí. por la normal. La normal por el coeficiente. ¿Querés que lo haga? ¿Ese lo tenés todo mal hecho en esa prueba? Sí. ¿Querés que lo hagamos? Dale, ¿Sí? dale. A ver. Ese sería dinámica 2, tema 1, ¿no? Era tema 1. Bueno, ahí te dice, la masa es 45.000 kilos. Después tenés el ángulo, que son 30 grados, y la velocidad constante. Bueno, bien. Si tiene una velocidad constante, supuestamente no se está moviendo hasta ese momento. Pero después te dice que tiene un coeficiente dinámico, por lo que se empieza a mover, de 0,35. Y te dice cuál es la fuerza con la que sube. Fuerza que sube. Bien, bueno, vamos a hacer el dibujito. Tenemos la casa, que supongamos es esto. Bueno, y te dice, la pendiente es de 30 y a ver qué fuerzas actúan. Vas a tener primero el peso en X, siempre, ¿sí? Que en este caso siempre va a ir para abajo, porque el peso en X lo que va a tender es como hacer que se caiga, ¿viste? Entonces va siempre en ese sentido. Peso en X. Después tenés, ¿qué más? No te dice Peso que en I. tiene, claro, tenés peso en I. Peso en I. Después si tiene una fuerza de roce, porque te dice, te da un coeficiente. Así que esta podría ser, por ejemplo, una fuerza de roce. Este va a ser peso. En ninguno te decía hacer diagrama de cuerpo libre, ¿no? No. Bueno, esto que estamos haciendo es diagrama de cuerpo libre, por las dudas. Eso que vos haces de ponerte las flechitas y eso es lo que se le llama diagrama de cuerpo libre. Ah. Bueno, esto es peso en I y esto, por ejemplo, sería la normal. Bien. ¿Y cómo? Ay, no sé. Decime. No entiendo, tipo, está bien. Deja. ¿Sí? Ahí entiendo. El tema es, claro, fuerza de rozamiento va para arriba. No, tenés razón. Fuerza de roce va para abajo. Sí. Yo me confundí, no es que está bajando, está subiendo. Está subiendo. Si estuviera bajando, sí. No. Gracias. Esta es la fuerza de roce. Esa fuerza va a ser con la que sube, porque viste que te dice qué valor tiene la fuerza con la que sube. Esto es fuerza, vamos a ponerle F nomás. Bien. Bueno, entonces, ahora lo que tenés que hacer, igual al anterior, exactamente igual justo al que hicimos antes, tenés que ir sacando cada una. Vas a hacer el peso igual a 45.000 kilos por 9,8 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Masa por, claro, aceleración. Exactamente. Sí, esto da 9,8, 441.000 newtons. Ese es el peso.
Vos acá Sí. después necesitas sacar, por ejemplo, el peso en X, que lo vas a hacer por el seno de 30, ¿era, no? Por Sí, el seno de 30. Me dio 220.500. exactamente, acá lo tengo. Algo quedó bien. ¿Eso lo habías hecho bien? Sí, de hecho, el peso lo hice bien y lo del seno y coseno también. Ah, bueno, bueno, bien. Bien, hasta ahí llegamos a lo mismo, 22.500. Bueno, ¿qué más habías logrado calcular ahí? Fuerza de roce, por ejemplo, porque podemos sacarlo con el peso en I. ¿Ves? Acá te sirve calcular el peso en I, porque ¿Para vos... qué? Sí, sí, tranquila. Ay, ahí está, sí. Acá te sirve calcular el peso en I porque es el que vos vas a igualar a la normal para sacar la fuerza de roce. No sé si eso lo había llegado a hacer. Saqué peso en I que me dio A ver. 381.917. Sí, me dio lo mismo. 381.917,2. Bien, newtons, perfecto. Este es lo mismo, el peso por el coseno, en este caso de 30. Bien, bueno, ahora, ¿y la fuerza de roce? ¿La sacaste? Sería el peso en I, porque vos sabés que es igual a la normal. Si querés lo aclaramos antes para que te quede. Peso en I es igual a la normal. ¿Sí? Entonces vas a tener peso en I por el... Más, sí. Acá tenés que multiplicarlo por 0,35. ¿Lo hiciste eso? sí, A ver cuánto te dio. pero me dijo que estaba mal, ahora me A puso ver, mal. ahora lo hacemos de nuevo, a ver si lo que estaba mal era el resultado o el procedimiento. Tenemos que hacer 381.917,2 por 0,35. 133.671,02. Ah, no, puse cualquier cosa. Ahí por ahí es el error. Acá hicimos peso en I, que acordate que incluso le podemos poner negativo para hacerla normal, 381.917,2 newton por 0,35. ¿Está bien? ¿Para qué hicimos la normal? Claro, la normal que es igual al peso en I. Yo le puse el menos por lo que anotamos antes, ¿sí? Que al igualarlas, si vos decís que peso en I, por ejemplo, que la normal es positiva, bueno, el peso en I es negativo o viceversa, eso lo Ah, ok, decidís vos. ok, Bien. ok. Y igual, acordate que vos a las fuerzas de roce siempre le pones finalmente el resultado negativo, porque la vas Ok. a restar. Bueno, esto me había dado 133.000. 671,2. Bien, 0,02 newtons negativo. Bueno, y acá ahora en realidad lo que tenés que hacer a partir de acá ya es exactamente lo mismo que hicimos con justamente el anterior, el 32 creo que era. ¿Sí? Porque vos tenés peso, que ahora ya particularmente ya no lo usas más, pero tenés peso en X, fuerza de roce, ¿sí? Esta fuerza que sube la podés... a ver qué te dice, si te tiraba algún dato más. ¿Cuánto es el peso? ¿Cuánto es el peso en X? ¿Cuánto es el peso en Y? ¿Y cuál es la fuerza normal? La fuerza normal, FN, ¿a qué le llamaba? ¿La fuerza neta o fuerza normal? ¿Te acordás de eso? Fuerza neta. Por Neta. eso yo te dije, ¿será neta? Te dije ya en un momento, no te dije Claro, normal. porque yo supongo que si te pide normal, te pone N directamente.
Bueno, ahora, a fuerza neta, esta es la fuerza de roce, ¿sí? Que es FR, que te puso después. Fuerza neta, lo que vamos a hacer es restar peso de X menos la fuerza de roce. Y la fuerza con la que sube tiene que ser igual, por lo menos, como ahí no te da ningún tipo de aceleración, a la que te dé de la neta. Porque acordate que cuando vos necesitabas que algo se mueva, tenía que ser igual o mayor En la a, aceleración. exactamente, o a su peso, ¿te acordás? Ah, sí, sí, sí. Como el logro que habíamos visto, una de logro. Claro, había uno que era así, tal cual. Porque ves, De acá un no te dice gigante. algo así, sí, algo así Sí. era. Entonces, bueno, lo que haces acá es, como vos tenés una fuerza de roce, vas a hacer peso de X menos F de R, ¿sí? Y eso va a ser tu fuerza neta. Bien. Y acá teníamos Ok. peso de X, a ver cuánto nos había dado. Se me confunde mucho igual esto de restar, sumar. Vos acordate que, espera que, a ver, ahí está. Vos acordate, lo que tenés que restar son las que van en sentido contrario, ¿sí? Acá si a vos te diera una aceleración, como nos daba en el otro ejercicio, vos esta fuerza la podés calcular, ¿sí? Ujú. Fíjate acá que nos daba una aceleración, ¿qué hicimos acá? Por ejemplo, acá la calculamos, y fíjate que la calculamos a partir de todas las fuerzas que nosotros conocíamos. Claro, claro. ¿Bien? Exacto, sí. ¿Y qué hicimos para esta fuerza? Sumatoria de fuerzas es lo mismo que fuerza neta. Restás las que tenés en sentido contrario, ¿sí? Por ejemplo, la fuerza de roce, y las que tenés en el mismo sentido se las sumás. ¿Bien? Ok. ¿Está Pero bien? fuerza neta no es fuerza normal. No, no, no. La normal es esta. Por eso yo te preguntaba cómo te lo escribía él. Esta es la normal. La normal también es una fuerza, ¿eh? Ojo, también es una fuerza. Pero, por ejemplo, la normal se puede expresar así, directamente n. Por eso te digo, si él te pone acá, en la prueba, te pone Fn, si él se está refiriendo a fuerza neta, bueno, eso es una cosa. Si te pone cuál es la normal, te pondrá directamente n. ¿Me explico? Ah, ok. ¿Sí? Sí, Fn es fuerza neta y Claro, N es normal. exactamente. Para mí él, o sea, lo tiene que escribir así. Por eso yo te preguntaba si había, por ahí había alguna aclaración. Pero bueno, Claro. bueno, y acá lo que nos quedaba era al peso en X, ¿sí? Como la fuerza de roce está en negativo, se lo vamos a tener que restar. Voy a hacerlo acá porque así no cambió. Tenemos 220.500 menos 133.671,02. 86.000. Ah, igual, me confundo también porque qué Decime, boluda. ¿qué pasó? No, siento que es mucho porque, claro, en realidad son cuentas que ya sé, todavía ni sumamos ni restamos las fuerzas. Claro, a ver, Por- lo hago acá chiquitito aunque quede apretado. claro, porque acá es masa por gravedad y después es PX, PI, y de ahí sabemos que PI es igual a la normal. Claro, vos Claro. acá tenés, claro, y ahí es donde vos sacás además la fuerza de roce, Entonces, ¿sí? ujú. Acá esta cuenta que yo hice, que es la que vos vas a igualar a la fuerza con la que se va a mover esta F, viste que dijimos que vos me decías que era parecido a la que teníamos de un ogro o algo de eso. Ajá. Bueno, esa es la fuerza mínima que tiene que hacer para trepar por la pendiente, ¿entendés? Ujú. O sea, tiene que vencer la fuerza de roce y la fuerza de su propio peso, que es el peso en X. Ajá. ¿Está bien? Entonces esta va a ser fuerza mínima que tiene que hacer para lograr subir.
¿sí? Que es lo primero que te preguntaba, con la que sube. ¿Está bien? Sí, Sí. Y te repito, lo que hicimos fue restar el peso en X y la fuerza de roce. sí. Bien. Quedó, cuesta. Todo lo que sea plano inclinado cuesta mucho, ¿eh? Pero bueno, nada. Va a salir. O sea, ¿cuánto es el peso? Ya está. ¿Cuánto es el peso en X? También. ¿Cuánto es Sí. el peso en Y? También. Sí. ¿Cuánto es la fuerza neta? Es esta. También. Es esta. Esta de acá. Ah, es verdad, es verdad. No le ¿Y pusimos. cuánto es la fuerza de roce? Ahí está. Exactamente. Y la fuerza de roce la habíamos calculado antes ahí. Sí. Ah, joya, joya. Acordate de que fuerza neta es lo mismo que sumatoria de fuerzas. O sea, nosotras por ahí en el anterior le pusimos sumatoria de fuerzas, pero es lo mismo, ¿sí? Ok, sí. Bueno, voy a ver con esto Practica, sí, sí. de poder hacer la dinámica. Mirá, en el que dice tema 2, yo no sé si te había Sí. llegado a tomar, te tiraba acá las fórmulas, ¿viste? No sé si se ve ahí. Ah, En el 1 no te sí. le había puesto las fórmulas, pero en el de dinámica, dinámica 2, tema 4, puso las fórmulas. En el 1 y en el 2 no. Ah, Ves que te puso fuerza de roce. Bueno, lo que nosotros hicimos acá te puso las fórmulas. bueno, entonces me copio de esas formas. Sí, 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 son estas que tenés acá. Así que Dale, bueno, genial. bueno, cualquier cosa, decime qué es lo que te tenía que mandar, que habíamos dicho. Era MRV, ¿no? Ah, sí, Dale. MRV de tema 1 y tema 2. Y bueno, nada, si tengo cualquier duda, seguramente te mando un Dale, mensaje. dale, ¿qué vas Eh, a hacer ahora? ¿Vas a empezar a practicar sola? sí, voy a terminar las de trabajo y energía, las de dinámica, y nada, cualquier cosa, agendamos otra clase, pero ¿qué iba a decirte? Nada, hasta acá, 7.000 pesos sería hasta acá, ¿no? Con esto. Yo tenía anotado y no tengo ahora el papelito, pero igual, por ejemplo, todas las clases yo las había subido a YouTube, así que nada, esa es la Claro, cantidad de por clases. eso. Dale. Ahora yo Bueno, me vuelvo a fijar también y ya te mando un mensajito y corroboramos. Pero sí, puede ser, dale, eran varias clases. dale, así te pago y cualquier cosa, si tengo alguna duda, volvemos a hacer. Sí, obvio, sí, mándame WhatsApp si necesitas, no hay problema. Dale, Bueno, gracias, dale. Cele. Cualquier cosa Gracias. después anda contándome. Sí, obvio. Sí, por Dale, favor, un mantener al besito. tanto. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Bye.